La conmemoración que hoy nos convoca es una ocasión propicia para hacer una reflexión seria y profunda sobre lo que las naciones y particularmente nosotros los mexicanos estamos haciendo para reducir las formas más extremas de la explotación infantil que son verdaderamente intolerables en pleno siglo XXI. Como bien se decía aquí, se está conmemorando un lamentable hecho de hace 20 años a un niño pakistaní valiente que fue sujeto de explotación infantil, que traducida en su peor forma no es otra cosa que una limitante a la libertad y se llama esclavitud, pero que en el siglo XX el término esclavitud no es el término con el cual se hace política pública en países democráticos, sino las razones por las cuales se le lleva a una persona a limitar su capacidad personal de decidir libremente lo que quiere hacer. Y la principal razón por la que se le limita a alguien su libertad para decidir es la explotación laboral. Si ustedes ven lo que ha hecho las ONGs, las 8 puntos que dice la OIT sobre los cuales el término esclavitud, que no es un término que se utilice formalmente en la OIT, sino su consecuencia, que es la explotación laboral de los seres humanos, de 8, 4 son directamente relacionados con la explotación de trabajo. En México, el problema con nuestros niños y con nuestras niñas se llama el máximo problema explotación laboral de niños, que está penada en la ley, prohibida además en la legislación, y que México ha tomado la decisión de hace 15 años y de ahora de ratificar en convenios internacionales que vamos a hacer política pública, que no son discursos, sino son resultados que hoy aquí tenemos que analizar con espíritu crítico hacia dónde se dirige el país en este grave problema. El mapa de la explotación infantil en el mundo coincide rigurosamente con el mapa del hambre, de la pobreza y de la desigualdad. Hoy se calcula que 168 millones de niñas y niños, así como adolescentes, trabajan en el mundo, y más de 85 millones de esos 168 millones lo hacen en condiciones peligrosas. En México se estima que 2.5 millones de niños realizan alguna actividad laboral. Muchos de ellos son presa de las peores formas de trabajo infantil, tales como la ocupación forzosa en fábricas, la servidumbre por deudas, el tráfico de drogas y la trata sexual, entre otras. Datos que expresan con crudeza una realidad innegable y que por lo tanto obligan a redoblar esfuerzos para garantizar el derecho que tienen todos los niños y niñas a sobrevivir, a vivir y sobre todo a desarrollarse, a vivir libres de violencia, libres de abuso y explotación, ya que sus puntos de vista y sus decisiones en las diferentes etapas de la vida sean respetadas. De estas plenas garantías a los niños y niñas, no solo es esencial para su desarrollo y bienestar el velar por ellas, también es decisivo para construir la paz, la equidad, la seguridad y un mejor país para nuestra niñez. Y es el tema imprescindible para construir nuestro futuro.
Por ello es que México se ha adherido a tratados internacionales. El convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la eliminación de las peores formas de explotación de trabajo infantil que ratificamos hace 15 años, o la Convención de los Derechos del Niño. Suscribimos con mucha convicción en el año 2009 un programa que lanzó la OIT para la eliminación del trabajo infantil y sus peores formas de explotación en el año 2016, y decir que en el mundo eliminamos y erradicamos las peores formas de explotación del trabajo infantil. Meta que no vamos a lograr en el mundo, pero que hay que reconocer con mucha claridad que se han dado pasos muy contundentes a que esta condición cambie. De ese año 2009, que se calculaba que había 215 millones de niños en condición de explotación y de trabajo infantil, hoy a 2015 la cifra es de 168 millones. Hay pasos hacia adelante. Hay 168 millones de razones por las cuales seguir trabajando en comunión con otros países y haciendo política pública con las mejores prácticas en otros países y las que nosotros podemos dar a otros países de cómo erradicar la explotación infantil en el mundo. La ratificación de este convenio exige ahora de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, a los sindicatos, a los empresarios, a las organizaciones civiles que trabajan con ahínco, cambiando modelos culturales y con denuncia valiente, la observancia y congruencia del marco jurídico nacional en materia de derechos de las niñas y de los niños, y sobre todo nos exige a las autoridades el cumplir con la ley y subordinarnos a ella, que es por eso que hoy nos hemos convocado. Hoy tenemos un programa para erradicar la explotación de trabajo infantil. Para hacer ese programa significó, primero, plantearlo en el Plan Nacional de Desarrollo, segundo, ponerlo en un programa sectorial que se tenía que elaborar, tercero, acciones ya concretas de creación de una comisión intersecretarial, que es la que está aquí presente y que muchos reconocemos, para que sus programas individuales los sumáramos en un gran programa nacional y nos pusiéramos a trabajar para dar resultados. De ahí, alinear nuestros programas como autoridad de inspección para caminar en esa dirección donde tenemos facultades. De ahí una reforma que se dio a la Ley Federal del Trabajo que le permitió a la Secretaría tener nuevas facultades y por lo tanto hacer más cosas en materia de trabajo agrícola, de prohibición de trabajo infantil, de señalamiento como delito de tener a menores de 14 años trabajando fuera del círculo familiar, de entonces establecer nuevas facultades de inspección para poder inclusive restringir el acceso a centros económicos si las violaciones son muy graves y poder hacer sanciones ejemplares que van hasta 5,000 salarios mínimos por acción que se puede encontrar de una violación grave. Erradicar a una empresa agrícola libre de trabajo infantil, que es en México en donde se concentra el mayor problema de la explotación infantil en las zonas del campo. Los resultados de esfuerzos compartidos, de involucrar a organizaciones de la sociedad civil, como hoy se muestra aquí con la participación de RIRIC Intervención Social, o de organizaciones sindicales y de educación superior que aquí se encuentran presentes y mucho agradecemos, para instrumentar acciones de sensibilización, concientización y de investigación sobre el tema, y si es el caso denuncia, es que hacen que podamos decir que de 2011 a 2013, más allá de la mitad de 2011, prácticamente 2 años y pocos meses, el resultado es el siguiente. Resultado dicho por un órgano
constitucional autónomo, validado por Organización Internacional del Trabajo, por la UNICEF, que lo ha hecho público. Hace poco más de 2 años teníamos en el país 3.038.000 niños en condición de trabajo infantil. A 2 años de distancia y pocos meses, quedan 2.500.000 niños. Pudimos como mexicanos hacer un esfuerzo de erradicar del trabajo infantil a más de 500.000 de niños de un universo de 3 millones. No hay que echar las campanas al vuelo. Estas fechas no se dejarán pasar. Vamos a ponerle la lupa a estos temas donde a veces la sociedad quisiera voltear la cara y hacer como que no existen, pero existen. Ahí está la explotación infantil.